Pero hoy yo quería empezar la entrevista con él recordando dos entrevistas que él dio en cadena nacional y preguntarle sobre ese tema hace algún tiempo, refrescar su memoria, porque han sido recientes, cuando, ¿se acuerdan que el Congreso no quería designar a Rocío Silva Santiesteban como presidenta del Congreso? Y en un momento hubo un acuerdo para que el señor Sagasti asumiera la presidencia. Yo se lo comenté acá en la radio, porque Julio Guzmán le dijo a dos canales de televisión, si no me equivoco, Canal N y RPP, de que habían dispuesto que Sagasti asumiera esa presidencia del Congreso y por consiguiente la presidencia de la República. Pese a que eso les pueda costar la campaña electoral porque el país lo necesitaba. A mí me quedó muy claro eso. Y se los dije acá, el Partido Morado no está tomando esa decisión y va a tener un costo. Y eso se ha visto en la campaña electoral, porque no solamente a Guzmán, sino al gobierno, le han dado como piñata por algunas situaciones que se pueden haber presentado, que pueden haber sido de repente errores, complicaciones, retrasos, en todo el tema principalmente de la pandemia. Eso trae un costo, un lastre encima, ¿no? Que todos los grupos políticos lo van a utilizar para bajar a Guzmán. En parte parece que eso ha surtido efecto. Julio, usted dijo eso hace algunos meses. ¿Le está pasando factura esa situación de que el gobierno del señor Sagasti, o que ustedes hayan tomado la determinación que Sagasti asumiera la presidencia de la República? Buenos días. Buenos días, Fernando. Antes de responder a tu pregunta, quería enviar un saludo a todos los peruanos que viven en Tacna y decirles que este es el último lugar en donde estamos cerrando campaña por la importancia que tiene Tacna en la historia del Perú y en su futuro. Nosotros hemos logrado la independencia política, pero ahora nos falta lograr la independencia económica. Y acá en Tacna, a 200 años de la República y con la crisis tan aguda que estamos pasando, es el lugar perfecto para enviar un mensaje a todos los peruanos y decir que tenemos que reflexionar y tomar la mejor decisión este domingo, porque muchísimas cosas están en juego. Habiendo dicho eso, respondiendo a tu pregunta, es cierto que nosotros de alguna forma cargamos un pasivo, pero finalmente es el presidente Sagasti quien tiene que ser el responsable de sus aciertos y sus errores. Al día siguiente que él juramentó como presidente, yo me reuní en su casa. Conversamos 3 horas y el acuerdo fue claro: mantener absoluta autonomía entre el Partido Morado y el gobierno de transición. ¿Y por qué razón? Porque necesitábamos elecciones transparentes. Y si algún partido tomaba control del gobierno, esas elecciones no estaban garantizadas. Y finalmente, la situación por la cual el señor Sagasti es presidente no fue algo que buscó Julio Guzmán ni el Partido Morado. Fue más bien consecuencia de una crisis generada por los golpistas, por la mayoría del Congreso que solo querían desestabilizar al Perú. Y yo les pregunto a todos los peruanos, ¿ustedes hubiesen preferido que el día de hoy el presidente de la República fuera el señor Merino? No. O sea, bueno, pues, es que esa fue la decisión que se tuvo que tomar. O el señor Merino, o una opción que nos permitiera al menos un poco de estabilidad, honestidad. El señor Merino está siendo hoy día investigado por la Fiscalía, por lo que pasó justamente el año pasado. Si el señor Merino fuera presidente el día de hoy, Fernando, no tendríamos una vacuna. Hoy día tenemos 48 millones de vacunas aseguradas. Hoy día tenemos 600.000 peruanos vacunados. Cuando el señor Merino no hubiéramos tenido uno, por una razón muy sencilla. Porque la comunidad internacional no reconoció el gobierno del señor Merino. Así de simple. Entonces fue una decisión difícil, fue una decisión compleja, pero nosotros la asumimos por el bien del Perú. Ya, pero el universo de la población o no conoce o no separa el tema de la reunión que usted tuvo con Sagasti, donde el Partido Morado rayó la cancha y le dijo: nosotros nos vamos por acá, así es. Tú gobiernas, tú ves la forma de sacar adelante este país, porque era lo necesario en ese momento. Así es. Y creo, y lo dijimos acá en la radio también, que Sagasti, que lo conocimos, lo habíamos entrevistado, mostraba un perfil de estadista para poder en cierta medida encaminar y ser un proceso de transición al 28 de julio. Pero eso
ha sido utilizado para darle duro. Así ¿no? es, así es. Y la verdad es que, mire, yo todas las propuestas que tengo, Fernando, de creación de empleo, que ahora la vamos a ver, las propuestas que tenemos para Tacna y todo lo demás, la gente me pregunta, ¿y por qué el gobierno no las implementa? Y yo le digo, justamente porque somos completamente independientes y no tenemos nada que ver. Justamente por eso no implementa las ideas que nosotros tenemos, porque no existe ninguna relación. El señor Sagasti, el presidente de la República, él tendrá que hablar sobre sus aciertos y sus errores del gobierno de transición, pero no tiene nada que ver con el Partido Morado y con nuestro plan de gobierno. Ahora, en el debate fue uno de los mejores, en las 3 jornadas que hubo. No se ha visto reflejado eso en las encuestas. ¿Por qué? Bueno, sí, en realidad estábamos en subida. Comparando la encuesta anterior y la actual, hemos subido más del doble de la intención que teníamos. Y en redes sociales, obviamente, nuestra participación es más comentada. Lo que yo creo, Fernando, es que esto se va a decidir el último día. Y es porque la gente ahorita está pensando, tiene la cabeza en otro lado. Y es la familia, la salud de tus hijos, de tu familia, tu chamba que no tienes. Entonces, estoy convencido que esto se va a definir en el último momento. Y lo importante ahora, en estos días, es hacer reflexionar a los peruanos y decirles, oye, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres un poco de tranquilidad, no? Bueno, si tú votas por los extremos, lo que vamos a tener es la misma inestabilidad que tuvimos los 5 años con 4 presidentes. Porque el país se va a polarizar. Y lo que necesitas es, primero, que defiendan tus derechos, algo que la ultraderecha no cree en la democracia, pero por otro lado de defender la economía familiar. Es decir, Fernando, da vergüenza ajena cuando escuchas a los candidatos a la presidencia y no tienen ni idea cómo manejar la economía y cómo generar trabajo para la gente. Terminó el debate y usted propuso que el jurado organice un debate económico. Es muy difícil que el jurado lo pueda organizar en tan poco tiempo, pero me gustaría que usted le explique a los ciudadanos, mira, Tacna es una ciudad de comercio, estamos llegando a Moquegua también a esa hora de la mañana, a Hilo principalmente, y somos una zona comercial que está parada 1 año sin recibir turista chileno que entraba acá y solventaba la economía del sistema comercial, médico y otros que se realizaban acá. Todo se movía en base a ese turismo. ¿Qué es lo que proponen ustedes del Partido Morado, que los escucho hablar de economía, de recuperación económica, para la economía desde la ama de casa, los microempresarios y los empresarios aquí en el país? A ver, en primer lugar, Tacna es un espacio comercial, pero tiene el potencial de ser comercial, industrial, ¿no es cierto? Y también agrícola. O sea, ¿por qué? Porque tienes la zona franca de Tacna, que está subexplotada. Hay muchísimo espacio por hacer cosas ahí. Pero bueno, eso va a venir en meses. ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, aprovechar que tenemos que enfrentar los problemas actuales para generar empleo sobre la base de las medidas. Por ejemplo, en términos de la pandemia, necesitamos vacunar a la gente lo más rápido posible. Pero las enfermeras y los enfermeros no se dan abasto. Vamos a contratar a miles de jóvenes de los últimos ciclos de las carreras como medicina, enfermería, odontología, para que complementen el trabajo de vacunación de las enfermeras. Así, le damos trabajo a los jóvenes y vacunamos a la gente. Necesitamos monitorear la pandemia, porque se vienen nuevas cepas y variantes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a contratar a 10.000 peruanos, jóvenes, mujeres, para que desde sus casas, sin moverse, con un teléfono celular, comiencen a llamar a millones de peruanos y preguntarles si han tenido el COVID, qué secuelas han tenido, dónde viven, qué enfermedades anteriores han tenido. Es decir, hacemos un seguimiento para tomar decisiones y al mismo tiempo creamos trabajo. En educación, necesitamos adaptar las carpetas, los baños, por los protocolos de aislamiento. ¿Qué vamos a hacer? Con el presupuesto que ya existe, vamos a contratar inmediatamente a profesionales independientes, gasfiteros, electricistas, personal de limpieza, para que hagan esa adaptación. Así, adaptas los colegios y al mismo tiempo le das chamba a la gente. Los centros juveniles, para la lucha contra la delincuencia. Una forma de prevenir es que los jóvenes aprendan cosas y estén ocupados en cosas productivas. Vamos a crear centros juveniles donde se van a dictar gratuitamente cursos de danzas, de arte, de teatro, de deportes en general. Así, reduces la delincuencia juvenil y al mismo tiempo le das chamba a un montón de profesores que el día de hoy están sin trabajo en esas áreas. Otra idea, Reactiva Estudios.
Miles de jóvenes, acá en Tacna, miles de jóvenes han dejado de ir a la universidad por culpa de la pandemia. Bueno, Reactiva Estudios le va a decir, toma, yo te voy a dar un crédito súper barato para que tú pagues cuando termines de estudiar después de un periodo de gracia. Así que tú tranquilo, tú estudia. ¿Y qué hacemos con los estudiantes de las universidades públicas? Que acá también hay. Lo que vamos a hacer es ampliar el programa Beca Permanencia, que le paga a los estudiantes los materiales, la movilidad, los costos de estadía, etcétera, para que regresen a estudiar. Vamos a dar Beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea por el COVID. A todos ellos les vamos a dar Beca 18 para que sus hijos tengan futuro. ¿Y qué hacemos con los jóvenes que van al servicio militar? Miles de jóvenes todos los días que después que salen del servicio militar no tienen futuro. Primero. Segundo año, todo va a ser capacitación productiva. De un número de opciones, ellos van a elegir en qué se quieren capacitar para después tener empleo. Cuarteles. Así es, dentro de los cuarteles. Y además les vamos a dar un seguro de salud de los centros de salud de las Fuerzas Armadas, que hay más de 200 a nivel de todo. Entonces van a salir con seguro de salud y también capacitados. Ese tipo de propuestas, Fernando, son propuestas viables y son propuestas concretas que las familias, las madres, los jóvenes necesitan. No propuestas de otros candidatos que son etéreas, generalidades, en realidad, o cosas que no se pueden implementar. Ya, pero ese es un primer momento para reactivar economía. Para moverse, para darle chamba inmediatamente a la gente. Así es, son 3 momentos. Ya. El primer momento es cómo generamos empleo inmediato, es decir, la próxima semana. ¿Okay? El segundo momento es la reactivación económica, que nos va a tardar 2 años, que tienen otro tipo de medidas, y la voy a explicar acá. Ya. Y el tercer momento son las grandes reformas, es decir, la reforma pendiente en educación, en salud, infraestructura, etcétera. En reactivación económica, por ejemplo, para acá, para Tacna, esto que va a generar empleo en un lapso de 2 años, es la Agencia de la Competitividad. Nosotros vamos a reestructurar COFIDE y la vamos a convertir en una entidad que solo se dedique 24 horas al día durante los 7 días de la semana a dar asistencia técnica productiva a todas las empresas y productores en el Perú. Algo que funciona en Chile. En Chile tenemos la Corfo. Bueno, en Perú necesitamos tener una agencia de la competitividad que haga eso. Acá en Tacna, el potencial que tiene la producción de orégano, cebolla, ajo, olivo, aceite, exactamente, que podría salir adelante si es que tuviera algún apoyo del Estado. Además, un apoyo subsidiado, por supuesto. Agricultura. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Acá en Tacna, la agricultura familiar es muy importante. Vamos a crear el programa Tierra Productiva, que es darle ayudas muy concretas a las familias para que aumenten su productividad. Por ejemplo, semillas mejoradas, riego por goteo, que son tecnologías de bajo costo, capacitación para que la crianza de animales. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo. Luego, el seguro agrario universal, para que todos los agricultores se olviden de las plagas, de los desastres naturales, que son cosas que ellos no pueden controlar. Seguro para su campaña agrícola. Pero por supuesto, y también el capital de trabajo con este programa FAE. Y acá vienen heladas, vienen lluvias o sequías y se queda todo... ¿Y el agricultor qué culpa tiene? ¿Acaso es mago, es brujo para saber que va a venir eso? No, el Estado, como por ejemplo se ha hecho en algunos estados en México, de que el Estado compra un seguro a nivel internacional y protege a los agricultores de todo este tipo de desastres. También tenemos el caso del turismo. ¿Qué vamos a hacer? Se han perdido miles de empleos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todos los tickets a la entrada de los lugares turísticos y arqueológicos van a estar subsidiados por el Estado durante 1 año para que los turistas regresen. Todas las empresas formales de turismo van a dejar de pagar contribuciones al Estado durante 1 año para que se refloten. Y después vamos a flexibilizar los requisitos del Reactiva y del FAE Turismo para que las pequeñas empresas también puedan acceder a capital de trabajo a bajísimas tasas de interés como se han dado al 1 o 2%, cosas que no se han visto en toda la historia. Esos créditos, ¿no? O sea, ¿cómo el gobierno ha logrado garantizar créditos a intereses tan bajos y los emprendedores, las microempresas han tenido que ir a las instituciones financieras antes de la pandemia a pagar créditos tan altos, con tan inmensas tasas? Pero, Fernando, lo que ha demostrado la pandemia es que han habido soluciones que nunca hemos aplicado. O sea, yo te pregunto a ti, ¿por qué antes de la pandemia no utilizábamos el Reactiva? ¿Por qué? ¿Qué impedía?
¿Sabes por qué se dan esas tasas? Porque la credibilidad de las garantías del Estado peruano es muy alta por toda la estabilidad macroeconómica que hemos tenido. Bueno, esto se debió haber hecho inclusive antes de la pandemia, para que las empresas tuvieran acceso a una tasa de interés baja. Ahora las tasas de intereses en los bancos son muy altas porque obviamente hay una concentración, hay un casi monopolio o una posición de dominio. Pero eso no implica un cambio de mentalidad acerca del sistema económico en el país. Algunas candidaturas promueven nueva constitución, otras candidaturas, algunas reformas en tema económico. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer ahí? Porque esa visión, si usted dice, y no estuviéramos en pandemia, vamos a sacar un fondo para darle crédito a 1 o 2% a los emprendedores, microempresarios, Estado intervencionista, hubiesen salido a gritar en todos los medios de comunicación en la capital de la República. Eso no se puede hacer. La Constitución lo prohíbe. Hubiesen dicho la libre competencia. Que no paguen 2, que paguen 10 en el banco. Fernando, todas estas medidas se aplican en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Corea. Es decir, por favor, una cosa que quiero ser acá muy concreta. ¿Por qué todas estas cosas que yo estoy hablando no se han hecho antes? La respuesta es muy sencilla. Porque en los últimos 30 años hemos estado concentrados en lo macro, pero no en lo micro, que son las familias. Hemos estado concentrados en las industrias extractivas únicamente, pero no también en las personas, invertir en las personas, que son sus capacidades, su salud, sus oportunidades. Entonces, lo que tiene que cambiar es el enfoque. Más que el modelo, tiene que cambiar el enfoque. ¿Dónde están nuestras prioridades? En el siglo XXI, con la cuarta revolución industrial, y donde el conocimiento es el que genera riqueza, ahora lo que hace sentido es invertir en los talentos de las personas, en su educación, porque con eso van a sacarle provecho al cambio tecnológico. Por ejemplo, acá en Tacna, no puede ser que sea un lugar tan deprimido simplemente porque el Estado no la ve y no dice, si yo pongo un poco de tecnología y de asistencia técnica, acá se podría desarrollar una industria agroexportadora mayor de la magnitud que el día de hoy tiene. Si es que el Estado dijera, oye, voy a traerme una transnacional que se instale en la zona franca de Tacna. Y como tenemos esta restricción de la Constitución, de los capitales extranjeros, no, que sea 51% del capital nacional, pero el 49% extranjero. Y ponemos una transnacional produciendo algo, la cantidad de empleos, la transmisión de tecnología que ocurriría, sería increíble. La pregunta es, ¿por qué no se hace esto? Y la respuesta, la vuelvo a decir, porque en 30 años esa nunca ha sido nuestra prioridad. En 30 años nuestra prioridad han sido los recursos naturales. Desde Tacna se señala en ese punto que la falta de un desarrollo industrial en el sur, sea en un parque industrial o dentro de la zona franca, es básicamente porque Lima no tiene esa visión de desarrollo. Lima no quiere que haya desarrollo. Hay una etiqueta hacia Tacna de contrabandistas, de que todo es contrabando y que eso se mete en la economía nacional. Y desde los ministerios se bloquea cualquier tipo de iniciativa. ¿Cómo cambiar esas situaciones? Y le agrego, ¿por qué no hacer que las empresas mineras le den valor agregado a su producto en vez de botar solamente cobre, por ejemplo, en el caso de Sauder, o lo que pueda suceder en Puno a futuro, cuando han encontrado litio y vayan a sacarlo en bruto en vez de sacarlo con un valor agregado? Porque, Fernando, esa ha sido la historia del Perú en 200 años. Si recordamos nuestra historia, lo mismo pasó con el salitre, con el guano, con el caucho, con el petróleo y ahora con los minerales. Y de acá a 30 años va a ser con algo nuevo, porque como en el Perú hay de todo, algo vamos a descubrir que también va a ser así. Entonces, el problema es el enfoque. Los países desarrollados no son los que se han concentrado en la extracción de recursos naturales. Los países desarrollados son los que se han concentrado en invertir en la educación de su gente. Japón, Corea, no tienen recursos naturales. Finlandia, Islandia, no tienen recursos naturales. ¿Y cómo así son países desarrollados? ¿Por qué? Porque han invertido en conocimiento, en su gente, en tecnología, y por eso están como están. En el caso de Israel, Israel es un desierto. Y si no tiene ni siquiera agua para tomar, y han convertido el agua del mar en agua para tomar con una tecnología que desarrollaron ellos. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con la mente, cuando tú inviertes en el talento de las personas. Entonces, la gran agenda pendiente del Perú y de Tacna es invertir en la capacidad
de los tacneños para que puedan desarrollar esas oportunidades y que tengas un Estado que te dé la mano. Por ejemplo, ciencia y tecnología. Nosotros queremos invertir muchísimo en eso, pero no hay plata. ¿Cómo hacemos? Bueno, los gobiernos regionales no gastan todo el recurso del canon. 60% en promedio, Fernando, al año. 40% que no ejecutan. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a poner en un fondo y lo vamos a canalizar a las universidades públicas de todo el Perú, incluyendo al sur del Perú, por supuesto, para que financien proyectos de los jóvenes. Muchos jóvenes que están en los últimos años tienen ideas de emprendimientos, de negocios, todos. Ya, ¿y por qué no lo hacen? Porque no tienen capital semilla. Entonces, ¿por qué no utilizamos los recursos que no se ejecutan del canon y financiamos todos esos proyectos de los jóvenes dentro de la infraestructura de las universidades? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que hacer, no solo para reactivar la economía, sino para que se genere en Tacna más conocimiento, más producción y que realmente se use todo el potencial que tiene la región. Todo eso puede ser factible, pero hay una piedra, un piedrón en el zapato, que es la corrupción. Que no solamente la vemos en Lima, con los presidentes, expresidentes, parlamentarios, políticos que hemos visto salir en las portadas y están siendo investigados y denunciados, incluso hoy candidatos a diversos temas a nivel nacional, sino también a nivel regional. Los gobernadores regionales, los alcaldes, están metidos en la misma bola de nieve. ¿Cómo controlar esa inmensa corrupción? Usted acaba de llegar a Tacna, debe haber pasado a su entrada a Tacna por un inmenso edificio que están construyendo en la parte baja de Tacna, que son 100 millones de soles del gobierno regional de Tacna para construir la sede del gobierno regional en plena pandemia. Increíble. En plena pandemia. Y acá a 2 cuadras tenemos un hospital de 300 millones de soles abandonado y que no nos está sirviendo, que estaba en plena construcción, quedó 25% de construcción, 85% de pago que le habían dado al consorcio, abandonado, que debería tener 50 salas UCI, que hoy está botado y sirve de un palomar. Esa corrupción a la gente le indigna, le molesta ver que haya tanta plata que se recaude dinero, incluso que podría ser más por canon y otros temas con las empresas mineras, pero que sea tan mal invertido, tan mal invertido, que sepa para que el gobernador o el alcalde se relacione con las constructoras. Pero a los peruanos les indigna eso, pero sin embargo siguen votando por ellos. Y esa es la gran pregunta. O sea, el 11 de abril, este domingo, comienza la lucha contra la corrupción. No nos podemos quejar de los corruptos. Si mira las encuestas, si votamos por los corruptos, mira el fujimorismo y sus otras versiones. Hay peruanos que están votando por ellos cuando saben que están inmersos en corrupción. Mira el caso de Acción Popular, un partido en donde la mitad de su bancada está siendo investigada por la Fiscalía, en donde el candidato a vicepresidente del señor Lescano tiene vínculos con el Club de la Construcción. Y sin embargo hay peruanos que parecen masoquistas, porque seguimos votando por la misma gente que después nos quejamos. El Partido Morado, desde que se creó hasta el día de hoy, no tiene ni un sancochado. Yo me presenté ante ustedes hace 6 años como una persona limpia y han pasado 6 años y sigo limpio. La bancada morada, yo les prometí públicamente que les iba a dar una bancada seria, honesta y limpia. Mira lo que ha pasado al día de hoy. Se ha cumplido exactamente eso. Entonces, sí es posible hacer política diferente, pero para eso necesitamos que los peruanos den su respaldo a aquellos partidos que están con las manos limpias. No podemos tener una agenda anticorrupción si no tenemos un gobierno que esté totalmente limpio. No podemos esperar una lucha contra la corrupción de un partido político o un candidato que está metido en corrupción. O sea, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Si el próximo presidente de la República es corrupto, olvídense de la lucha contra la corrupción, así de simple. Entonces, por eso les pedimos a la población que nos den su confianza. El Partido Morado no solo está limpio, sino tiene ideas muy claras de cómo salir adelante y de una forma responsable, sin mentirle a la gente. Mira, algo que estuve pensando ayer, Fernando, que me parece muy importante. La gente tiene mucha rabia, está frustrada, está enojada. Pero el rol de un líder no es tomar esa rabia y proyectarla a la gente, así como un parlante.
El rol de un líder es absorber esa rabia y convertirla en algo positivo, en algo bueno, en una esperanza, en decirte, sí, yo te entiendo, estamos fregados, pero ¿sabes qué? Sí hay una solución. Pero ese positivismo no está llegando a la gente porque creo que además de rabia, se están aprovechando los políticos también del miedo. Entonces, esas dos cosas mezcladas están haciendo que los discursos explosivos terminen haciendo que la gente diga ya, disculpen la palabra, amigos oyentes, se vaya todo al carajo, ¿no? Y vamos por esto. Entonces, cuando se quiere ser positivo y realista en ciertos mensajes, a la gente no le llega porque está ya con el tema de rabia y furia, que yo espero esta semana lo pueda medir para meditar y tener voto consciente, sea por quien sea en realidad, pero que tenga un voto consciente, porque el miedo es algo que también lo están llevando adentro en cada momento que salen de su casa hacia afuera. A ver, pero mira, a la mayoría de peruanos nos han pasado cosas traumáticas y feas cuando éramos niños o jóvenes. Sin embargo, cuando somos adultos y recordamos esos momentos, también decimos, gracias a eso es que yo maduré. Gracias a eso es que aprendí a valorar las cosas. Gracias a eso, esos golpes, ese sufrimiento y todo lo demás, gracias a eso es que hoy día sé más y puedo enfrentar mejor el futuro. Bueno, nosotros tenemos que ver la pandemia de esa forma. Pucha, es decir, pero nos agarró Alan García. Sí, claro. Nos agarró el terrorismo. Sí. Nos agarró Fujimori, que ayer se cumplieron 29 años, si no me equivoco, del autogolpe, sus robos y todo lo demás. Nos agarró en medio del cólera y ahora nos agarra la pandemia, o sea... Gracias, tengo que dar a eso. No, sí. no. O sea, me ha hecho fuerte, sí, pero... A ver. Caracho, tenemos todos los males. Y muchos en lo político. Lo que debemos hacer es convertir una situación adversa en algo positivo. Es decir, esta situación que nos va a demandar esfuerzo, que nos va a demandar coraje, esta situación va a hacer que salgamos más fuertes, porque sí hay soluciones y sí hay esperanzas. Pero lo que un político no puede hacer es, cuando la gente tiene rabia, es decir, ¿sabes qué? Si es que quieres suicidarte, tírate de un edificio. Oye, ¿sabes qué? Vamos a recortarle el derecho a las mujeres porque lo único que tienen que hacer es lavar platos, ¿ya? O mentirle a la gente diciéndole de que vas a comprar un satélite de comunicaciones o que vas a pedirle la fórmula de las vacunas a los laboratorios cuando eso es propiedad intelectual. Es decir, eso es lo que un político no debe hacer, porque con eso estás jugando con los sentimientos de la gente. Un político tiene que convertir ese enojo en algo positivo. Y el Partido Morado, lo positivo que tiene es decirle a la gente, yo comprendo tu dolor, yo también estoy pasando por lo mismo. A mí me dio el COVID, Fernando, a mí, a mi esposa. 5 de mis 6 hermanas han perdido el empleo ahora en la pandemia. Entonces, todos sabemos que estamos sufriendo, pero tenemos que decir, sí hay solución, hay esperanza, pero necesitamos tener un buen gobierno, un gobierno limpio y un gobierno que esté preparado. ¿Y hay caja para eso? O sea, el Perú todavía, luego de haber gastado tanto dinero en muchos temas, ¿todavía hay caja para poder hacer todos estos anuncios que usted nos dice? No hay caja, pero sí hay una forma creativa de financiar todo lo que he dicho. Y es utilizar el presupuesto que ya existe y cambiarle el enfoque. Por ejemplo, Compras Mi Perú. Vamos a crear un programa en donde el Estado, que compra varios productos el día de hoy a empresas medianas y grandes, ahora compre los mismos productos, pero a las microempresas. Es decir, utilizas el mismo dinero, pero para beneficiar a los que más necesitan y para crear más empleo. El caso de los promotores educativos. Existe un presupuesto asignado. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a contratar a miles de jóvenes para que vayan a los lugares más aislados a ayudar a los niños que no se están conectando con el programa virtual. Así utilizas presupuesto que ya existe y creas miles de empleos para los jóvenes. Igual que el monitoreo de la pandemia. Hay presupuesto para monitorar la pandemia. Vamos a contratar a 10.000 peruanos, jóvenes y madres, para que sean ellos quienes les hagan seguimiento a la pandemia desde su casa con un celular. Así creas empleo de dinero que ya existe. Todas las propuestas del Partido Morado hacen eso. Vamos a utilizar lo que ya tenemos para crear más empleo utilizándolo de una forma diferente. Mientras la economía comienza a recuperarse con las otras medidas. Para recuperar la economía se necesita vacunación. ¿En cuánto tiempo calculan ustedes que se puede lograr una inmunización? Chile está en 25% y está zapateando ahorita
con la segunda ola y ha tenido que cerrar todo, porque ellos también en un momento decidieron abrir todo porque se confiaron con su 25%, pero pese al 25% están mal en este momento, es su peor momento de la pandemia. Argentina acaba de anunciar que cierra todo en la mañana en una conferencia de prensa, incluidas las fronteras. ¿Cuánto tiempo se calcula que se puede lograr en un gobierno de Julio Guzmán una inmunización necesaria para ir avanzando hacia una normalidad, digámoslo así? Nosotros hemos prometido vacunar a toda la población adulta para fines de este año, al menos con una vacuna. ¿A qué nos referimos, ¿Ya? adulta? 22 millones de peruanos. Ya. ¿Ya? ¿Y cómo? Vamos a hacer varios ajustes. Lo primero es vamos a aumentar 1.600 puntos de vacunación adicionales en todo el territorio a través de los centros de salud, que los vamos a equipar con oxígenos, con medicamentos y para que se vacune la gente. ¿Cómo vamos a vacunar si las enfermeras y los enfermeros no dan abasto? Vamos a contratar a jóvenes de los últimos años de facultades como medicina, enfermería, para que ayuden a la vacunación. Entonces vacunamos más cerca de la casa de la gente y más rápido. También vamos a implementar una estrategia de comunicación, Fernando, porque hay muchos peruanos que no se quieren vacunar porque no creen en la vacuna. Bueno, tenemos que convencerlos, informarles, diciendo que es la única forma de proteger a sus seres queridos y a sí mismos. Pero también vamos a crear una comisión de científicos, porque tenemos que enfrentar las nuevas cepas, las nuevas variantes. No vamos a esperar hasta que nos llegue para recién ponernos a pensar qué vamos a hacer. Esta comisión de científicos ad honorem va a asesorar permanentemente al presidente de la República para que pueda estar informado y tomar buenas decisiones. Y vamos a crear la figura del zar de las vacunas. Una persona que tenga rango de ministro y que dé órdenes formales, vinculantes. El día de hoy eso no existe. El día de hoy existe solo un secretario técnico que es un coordinador. Entonces, estos cambios van a permitir que nos vacunemos más rápido y además de una forma mucho más descentralizada, que es lo que necesitamos ahora. Eso le hemos prometido a los peruanos. En ciencia, les preguntaron en el debate por ciencia y tecnología, les han estado preguntando, y muchos respondieron por educación, que no es lo mismo, en realidad. Exactamente. No es lo mismo. Exactamente. ¿Qué es lo que piensan hacer en el tema científico, que hoy también, además de educación, salud, ha quedado demostrado que estábamos en nada? Pero han salido a la palestra varios científicos peruanos, o sea, tenemos científicos, y muchos en el extranjero, que no han tenido oportunidades acá porque no se les da el apoyo en el tema científico. ¿Qué es lo que plantean eso? Porque ha estado muy relegado ese tema en el Perú. Nosotros tenemos que tener soberanía sobre el conocimiento que nosotros generamos. Que el día de hoy eso no existe. Entonces, un proyecto muy interesante que estamos proponiendo es el Centro de Investigación de Biotecnología, que lo crearíamos en el Cusco con una inversión de $200 millones. ¿Qué significa esto? El Perú es uno de los países que más diversidad de diversidades tiene en fauna y flora, ¿no es cierto? Bueno, toda esa flora y fauna, si es que la caracterizamos genéticamente, es decir, si analizamos toda la estructura genética, podemos encontrar soluciones a las enfermedades. Podemos mejorar la calidad de los alimentos y su productividad. Podemos mejorar los genes de varios animales. Podemos encontrarle miles de soluciones, ¿no es cierto?, a nuestra diversidad, sin contar además el mar de Grau, que ahí tenemos una diversidad enorme. Este centro de estudios atraería no solo científicos peruanos, Fernando, científicos de todo el mundo que estarían interesados en venir al Perú por las características de diversidad que tiene. Y nos convertiríamos en un hub de conocimiento de biodiversidad y fragmentación genética de América Latina. Entonces, eso es invertir en ciencia y tecnología, no es bla, bla, bla. No es, ay, sí, qué importante que es, ya, ¿cómo lo vas a hacer? Ese tipo de cosas. Lo segundo es lo del canon que te digo, de los proyectos para los jóvenes, de financiar proyectos y decirles, bacán, ustedes van a concursar en este fondo, pero sus proyectos tienen que tener tales características, emprendimientos o negocios, pero que tengan que ver con innovación y con tecnología. Entonces, esas son formas concretas de apoyar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú. ¿Cuál es la posición del Partido Morado con respecto a los derechos LGTBI? El Partido Morado defiende los derechos de todos. Defiende el que haya un Estado laico y que nos trate a todos por igual. Respeta los espacios privados, cada uno en su espacio privado y su familia tiene toda la libertad para creer en quien quiera creer, en pensar o tener posiciones particulares,
Pero como gobierno, por favor, el gobierno tiene que proteger a todos los peruanos, independientemente de sus creencias y orientaciones, etcétera. Por eso el Partido Morado protege a todos los derechos de todas las minorías, como debe ser. Y en el tema del aborto, nosotros lo que hemos dicho es que en el caso del aborto, cuando son casos de violación, ¿no? Y cuando la vida de la madre está en peligro, es la mujer la que tiene que decidir sobre su cuerpo. Son casos muy extremos en donde la decisión final tiene que estar en la mujer, por supuesto. Ahora, en ese tema del Reactiva, he escuchado que el Reactiva no ha tenido una equitativa distribución en el país, pero le ha servido a algunas empresas, eso es innegable. Las creo las responsables, las que no han votado a su gente principalmente y han tratado por todos los medios de mantener al equipo que han tenido trabajando. Pero he escuchado de que algunos grupos políticos, no sé cuál es la posición del Partido Morado, se lo pregunto, buscan patear el inicio del pago del Reactiva unos meses más. ¿Ustedes lo han pensado? Sí, nosotros vamos a hacer dos ajustes. Uno es revisar los cronogramas de pago, porque las empresas, sobre todo las más pequeñas, no están en capacidad de hacerlo. Pero lo segundo es reducir los requisitos, Fernando. Porque tú no le puedes decir a una panadería, a una peluquería que se formalice y después crear un programa en los cuales ellos no pueden acceder. O sea, no. ¿Y por qué? Porque el Reactiva pide requisitos mínimos de ventas al año. Pide un historial crediticio que muy pocas empresas tienen. Entonces, la pregunta es, en un país donde el 75% de tu gente vive en la informalidad, ¿cómo vas a crear solo programas para proteger la formalidad? No, tienes que ayudar a todos. El Partido Morado, por ejemplo, está proponiendo lo siguiente. Es, por un año, que todas las personas que trabajan en comercio ambulatorio y son informales, que se les deje trabajar, porque estamos ahorita en un momento de emergencia. ¿Y qué se les pide a cambio? A cambio se les pide que se den pruebas moleculares cada cierto tiempo, todas las semanas. ¿Quién va a proveer las pruebas moleculares? El Estado. Entonces, el Estado les da las pruebas moleculares a las municipalidades, a todos, para que se aseguren que los comerciantes puedan tener esas pruebas, pero que dejen a los comerciantes trabajar, porque estamos en un momento de guerra. Cuando reactivemos la economía y estemos con más orden, ahí vamos a poder hacer algunos ajustes, pero en este momento no. El trabajo de los independientes, Fernando, independientes profesionales van a conseguir chamba y les piden pruebas moleculares para poder postular. Y ya pues, ¿cuánto cuesta una prueba molecular? Ándate a una clínica para ver cuánto cuesta. ¿Qué propone el Partido Morado? En nuestro gobierno, pruebas moleculares gratuitas para toda la gente. Se va al centro de salud, que queda cerca de su casa, y se toma la prueba molecular y se va a postular a un trabajo. Ese es lo mínimo, Fernando, es lo mínimo que un Estado tiene que hacer por sus ciudadanos. Lo mínimo. ¿Cuánto cuesta una prueba molecular? ¿Cuánto cuesta desarrollar la producción de pruebas moleculares? Que ya un científico nuestro, de nuestro partido, Ed Málaga, está ya a punto de certificar una prueba molecular que va a ser al acceso de todos los peruanos. Entonces, ese es el tipo de soluciones concretas que necesitamos. Aumentar los aforos. Yo me pregunto, Fernando, si en los aviones, yo que me acabo de llegar en un avión, si los protocolos sanitarios funcionan en un avión donde tienes a las personas sentadas a tu lado, ¿por qué no pueden funcionar en un restaurante? O una peluquería, o una panadería. Sí pueden funcionar. Simplemente necesitas soluciones creativas. Pero que cumplan los protocolos. Pero por ese supuesto. Es el principal tema de peligro, tú sabes que esto es tan comercial, sí, es que te dan protocolos y mucha gente no los respeta. Entonces, ese es un tema que hay que controlar. Es que esa es la condición. ¿No? Tú les dices a los pequeños negocios, ¿tú quieres elevar tus aforos? Ya, bacán, yo te doy eso. Pero, como cambio, como tu responsabilidad, tú me cumples con los protocolos. ¿Cuáles son las ideas adicionales que el Partido Morado propone para proteger la salud en esos pequeños negocios? Varias cosas. Primero, el uso de filtros de aire, que son de bajo costo. Segundo, los medidores de dióxido de carbono, que te miden la calidad del aire. El uso de oxímetros para todos, para los clientes, y también incentivos tributarios para que los restaurantes, por ejemplo, puedan adaptar su infraestructura para que haya una mejor ventilación. Entonces, ese tipo de cosas ayuda a elevar los aforos, a proteger la salud de la gente y hacer que la gente pueda trabajar. ¿Y cómo haces que la gran informalidad del país, que hoy debe ser mayor al 70%, que era antes la que teníamos por lo menos acá en Tacna, sea invitada a la formalidad
más allá de las compras directas que se le puede hacer a los microempresarios y todo, si hay tantas barreras, la primera es pasar por la SUNAT. Acabas de mencionar el Reactiva, y el Reactiva llegó, por ejemplo, solo a los formales, pero además que tenían que haber tenido no solamente cuenta en ese banco, sino hasta crédito en ese banco, y casi se las dieron a sus clientes. ¿Cómo le rompo el muro para que esa informalidad empiece a tributar y sienta también que su dinero es bien invertido y no robado por los corruptos? Mira, hay varias formas, pero te voy a mencionar dos. Una es utilizar el Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene agencias en todos los distritos, en todo el Perú. Es uno de los que más coberturas tiene. El Banco de la Nación debería de comenzar a dar microcréditos a informales y comenzar a ver cuál es su capacidad de pago y si efectivamente tienen la responsabilidad de pagar y comenzar a construir historias crediticias de gente que trabaja en la informalidad. Y cuando pasen 2 años, los bancos comerciales van a estar interesados en ellos. Esa es una forma. La otra forma es que el Estado tiene que poner colaterales. Es decir, el Estado tiene que apostar por algunas empresas que tienen algún tipo de grado de informalidad y decir, mira, yo voy a poner el pecho, yo voy a poner garantías si es que esta empresa por alguna razón tiene algún problema financiero y no puede cumplir con sus obligaciones. Es decir, lo que necesitamos hacer es que el Estado ayude o le dé herramientas a las empresas para que puedan salir adelante. Y eso no es socialismo, Fernando, eso no es comunismo. Tú te vas a, como digo, te vas a Estados Unidos, en donde yo he vivido 12 años, y este tipo de programas existen. Por ejemplo, una sala como esta, llena de máquinas de tejer, de coser, todo fabricando polos, ropa para chilenos. No tributa, no invierte, no accede a crédito. Como llegar a ella y decirle, oye, estos son los beneficios que te doy, esto es lo que tienes, formalízate, y la gente, además de tributar, va a formalizar a su propia gente porque le va a colocar en planilla, van a tener medio tiempo, el programa, van a poder en cierta medida activarse, pero no se llega a ellos. El programa, se les persigue, cae en la SUNAT y le tumba la puerta. El programa Compras Mi Perú, que es lo que nosotros estamos proponiendo, es un ejemplo perfecto para lo que tú acabas de decir. El Estado les dice, por 1 año, yo te voy a comprar tanto y tanto. Ya tienes garantizadas tus ventas. Ya de las, por ejemplo, polos, ya para los colegios. Y le dice, por 1 año, tu empresa Rositas Textiles S.A. tienes garantizadas tus ventas, aquí está el contrato, yo te voy a comprar. Esa empresa, Fernando, se formaliza al día siguiente. Al día siguiente, porque sabe que ya tiene mercado garantizado por el próximo año. ¿Y no deberíamos nacer con una cuenta en el Banco de la Nación? Bueno, lo que el Partido Morado mi propone... DNI sea mi cuenta en el Banco de la Nación. El Partido Morado propone que en las próximas elecciones regionales le saquemos cuenta en el Banco de la Nación a todos los peruanos. ¿Cómo? En las mesas de votación. Es decir, la gente va a votar y apenas termina de votar, ahí está un funcionario del Banco de la Nación abriéndole una cuenta al ciudadano peruano. Y así, en un día, puedes tener millones de peruanos con cuentas bancarias y se acabó el problema de los bonos, de las transferencias, en donde la gente tiene que hacer colas en los bancos. La reforma para que haya acceso a créditos, a préstamos, evaluaciones. Hay que recurrir. O sea, entrar a una banca más competitiva en Chile y el Banco del Estado. Ellos también hacen estas labores. Yo he conversado con funcionarios del Banco de la Nación y les he preguntado, oye, ¿esto es posible? Y me dicen, por supuesto que es posible. Lo que necesitamos es presupuesto para poder estar nosotros presentes en las mesas de votación. Pero y poder de repente se vuelven comunistas. ¿Ah? Por favor. ¿Te lo digo? Por favor, Dios mío. Lo que necesitamos acá en el Perú es más soluciones de sentido común que estar pensando en que si soy de izquierda, de derecha. La agricultura, por ejemplo, el Partido Morado apuesta por la agricultura y siempre le decimos a los agricultores, apoyarlos a ustedes no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de sentido común. Si tú ayudas a la agricultura, generas empleo inmediatamente. Además, generas empleo sostenible, porque depende de su propio trabajo. Entonces, ¿pero qué necesitas? Ayudarlos. Entonces, tú no necesitas ser de extrema izquierda para apoyar a la agricultura. Nosotros somos de centro y tenemos clarísimo que si no apoyamos a la agricultura, no vamos a salir de esto, porque mucha gente ha salido de la ciudad al campo para protegerse de la pandemia. Mío Julio, te agradezco los minutos que has estado aquí. Te dejo unos minutos para que te dirijas a la población. No sé si nos vi entrar a Rodrigo. ¿Tú tienes el cronograma donde van a estar hoy? ¿Van a hacer caravana? En ese momento tenemos una conferencia de prensa a las 10:10 de la mañana. Utiliza este micrófono rapidito.
Claro que sí, muy buenos días. En primer lugar, pues saludar a la ciudadanía e invitarlos a que nos acompañen. Vamos a tener una conferencia de prensa en nuestro local en la avenida Leguía 1760 a las 10:10 de la mañana hasta las 10:50, sí. Y luego vamos a tener una reunión con el SUTEP para ver el tema del sector educación y con el sector salud, porque como ya lo han expresado, ¿no? Si no podemos realmente achatar la curva de contagios, ninguno de los otros planes que podamos tener van a ser efectivos para la reactivación económica. Perfecto, aprovecha rápido tu tiempo tú. Sí. Gracias. Julio, gracias por estar acá. Yo te agradezco siempre darnos una preferencia para conversar contigo, dar unos minutos también en los contactos que realizamos en la capital de la República. Y bueno, lo mejor para este domingo, para esperar si es que están o no en segunda vuelta electoral. Te dejo unos minutos porque te dirijas a todos los tacneños. Gracias, Fernando. Yo lo que le quiero decir a los tacneños es que el domingo voten por ustedes. A las madres tacneñas, a los jóvenes, que piensen en ustedes, porque ustedes son lo más importante. Su bienestar, su salud. El domingo piensen en su familia y voten por ustedes. Y eso significa votar por un partido que te va a traer tranquilidad, que no se los van a estar bajando o van a estar censurando sus ministros, porque somos un partido de verdad. Un partido que te dé tranquilidad porque te va a dar trabajo con soluciones responsables. Un partido que te va a dar tranquilidad porque tus hijos van a regresar al colegio y a la universidad porque hay soluciones técnicas responsables. Tenemos que tomarnos con más seriedad las próximas elecciones y estar muy advertidos de aquellos candidatos que te ofrecen humo y que son vendedores de cebo de culebra, cuando sabemos que no van a cumplir sus promesas. Y cuando no lo cumplan, se va a armar otra crisis en el Perú. Entonces, tengamos esperanza, tengamos fe y convicción, y este domingo vota por ti, vota por tu familia. ¿Me puedes dar 3 minutos más para una pregunta personal, pero que tú le hiciste pública en el debate? ¿Por qué? Porque me la están preguntando casi todos por acá, por el WhatsApp que estaba aprovechando. Sí. Me piden, mi abuelo también ha sido miembro de la Policía Nacional. Sí. Su oficial fue miembro de la Guardia Civil. Sí. ¿Cuándo daba orgullo ver a los guardias civiles caminando en la calle, en parejas, haciendo de serenos en la noche? Y acá lo que me preguntan es que quieren conocer más la historia de Pelayo, y algunos incluso mencionan a Tatán porque hubo una serie que lo hizo más conocido a ese protoreado delincuente. Yo voy a dar primicias acá en Tacna, porque en Lima varios medios de comunicación, el comercio, me han preguntado y yo les he dicho, digamos, generalidades, pero acá voy a contar cosas que no he contado a nadie. A ver, por favor. Mira, yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Yo tendría 5 o 6 años y yo me acuerdo caminar de la mano con mi abuelo por la calle y la gente, cuando mi abuelo pasaba, era como si estuviera pasando pues una celebridad, ¿no? El cariño, el respeto. Le pasaban comida y le decían, oye, para tu almuerzo. O sea, el cariño que le tenían al policía en esa época era increíble, y el respeto. Entonces yo me preguntaba, decía, pero ¿por qué la gente reacciona así con mi abuelo? Mi abuelo varias veces llegaba a la casa sin camisa, ¿ya? Y mi abuela decía, pero ¿qué pasa? ¿En dónde está tu camisa? ¿Cómo sales así? ¿Te vas a enfermar? Y mi abuelo decía, es que hay presos que no tienen que ponerse. Y tengo que sacar mi camisa para dárselos a ellos porque ellos lo necesitan más que yo. Después mi abuelo decía que en su carrera él se involucraba con gente muy mala y con gente muy buena. Y decía que yo agradezco eso. ¿Por qué? Porque gracias a que experimento eso con la gente mala y buena, es que puedo aprender más de la vida y puedo crecer como persona y como ser humano. Entonces Pelayo fue premiado 3 años consecutivos como el mejor policía. Pelayo agarró a Tatán. Tatán era un delincuente pues muy famoso. Y algo muy, muy interesante es que no lo podían agarrar porque era recontra escurridizo, y además los vecinos lo apoyaban porque era un delincuente lo que ha mencionado querido. Van a volver a colocar la serie en la tele, creo. Era un delincuente. Era un escurridizo. Y la gente lo ayudaba a escaparse, a esconderse. Entonces mi abuelo dijo, ¿sabes qué? Mira, acá no va a funcionar eso de la pistola, que lo vas a perseguir. Y comenzó a registrar todos los lugares donde desayunaba, almorzaba, con qué mujeres estaba, con qué amigos estaba,
toda su rutina. Y cuando tuvo claro su rutina, agarró su reloj y dijo, bueno, son 10 para la 1. Ya, ahorita a la 1 va a estar en tal lugar, vamos. Y fue con algunos oficiales y Tatán estaba sentado en una mesa. Y agarra y le dice, señor, usted está arrestado. Y el otro se quedó sorprendido que lo había agarrado sin disparar una sola bala. Y eso hace ver que desde esa época lo más importante es la inteligencia. Si queremos agarrar, si queremos chapar a los delincuentes, no va a ser corriendo por las calles con patrulleros, no. Es con inteligencia, agarrarlos así, en una, sin que ellos mismos se den cuenta porque tú has utilizado la investigación. Entonces, el caso de Pelayo es muy especial y en la familia es una celebridad por todo lo que hizo. Pelayo era chilico, celendino. De Celendín. Claro, Cajamarca. Y de ahí se vino a Lima y Pelayo se instauró entre las primeras familias de Sol de Oro, que es el distrito de Los Olivos cuando no había nada, que es un distrito muy popular en Lima, ¿no? Ahí llegó. Entonces, claro, ahí llegó. Pelayo, por ejemplo, fue el primero que me hizo un trompo. ¿Qué es un trompo? Ah, un trompo, claro. ya. Pelayo, además, tenía... le gustaba, pero es que eso hacían los abuelos, pues. Le gustaba la carpintería. Ya. Y del naranjo, ¿no es cierto? Ya. De la madera esta, la de naranjo, me hizo un trompo. Y recuerdo cuando iba al parque, atrás de su casa, a probar el trompo con mi abuelo. O sea, son historias, mi muy abuelo lindas. me enseñó a pescar, mi abuelo me llevaba al estadio, Claro. al bolo. O sea, cada uno tiene sus recuerdos, pero yo tengo esos recuerdos también, como lo dices tú, y acá me lo he hecho recordar la gente, porque eso es lo que tenemos que recuperar en el policía, el respeto, no el miedo. Así es. Sino el respeto a la Policía Nacional, al cargo que ocupan, ¿no? Y el rol que cumplen en la sociedad. Así es. Eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Y antes, cuando éramos niños, eso le decían en todas las casas. Si tienes algún problema, busca un policía. Porque el policía era tu pata, era tu amigo, era la persona que te cuidaba, era la persona que... Y eso es lo que la policía hoy tiene que recuperar su dignidad. La gran mayoría de policías hoy en el Perú es gente buena, y gente que quiere servir a su patria, pero no le dan las herramientas y no le dan el respeto que se merece. Más bien los utilizan políticamente como acción popular, lo he hecho el año pasado, utilizando a los pobres policías y haciéndolos víctimas de una situación de violencia que los políticos ocasionaron. Y no habiendo ellos. la policía habiendo sido primera línea en la defensa del COVID, los tiran a enfrentarse a la población y a la gente. Así es, por eso yo le digo a todos los policías, y siempre yo lo digo, nuestro gobierno los va a querer, los va a proteger y los va a ayudar, no solo porque es justo, sino porque yo lo tengo muy metido en mí, por mi abuelo, porque sé lo que significa. Julio Guzmán con nosotros, gracias por estar acá en Tacna, gracias por visitar Radio 1. Gracias. La pausa y regresamos.